Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para compartir, un espacio para escucharnos, un espacio para poder vernos, hablar desde posiciones diferentes, desde experiencias de vida diversas, porque somos diferentes, porque somos unas personas diversas, porque hemos tenido experiencias de vida diversas y que eso nos ha forzado, nos ha formado ideas diferentes, posiciones diferentes, ideas diferentes. Pero esa diferencia no nos impide hablar. Por el contrario, es justamente la diferencia la que permite encontrarnos, la que nos permite dialogar y que a partir de la diferencia y a partir de la diversidad encontramos puntos en común, encontramos caminos para caminar, vamos encontrando una ruta para construir el país que soñamos, para construir la comunidad que soñamos, para construir un país más justo, más solidario, un país más bonito. Solo lo vamos a construir desde la diferencia, desde la diversidad. Y por eso es importante estos espacios, espacios que nos permitan escucharnos, espacios que nos permitan hablar desde posiciones diferentes, desde diversidad de voces, desde diversidad de lugares. Incluso un saludo a los amigos, amigas que nos ven afuera del país. Un gran saludo aquí a quienes van dejando los comentarios en cada uno de los videos que hemos venido comentando. Aquí les estamos leyendo también. Hoy es lunes 1 de noviembre. Iniciamos un nuevo mes y un mes bastante particular. Mañana, 2 de noviembre, es la conmemoración del Día de los Muertos aquí en El Salvador. Una tradición bastante latinoamericana, ¿no? Particularmente inspirada por, por las cosmovisiones de esa mezcla, ¿no? De nuestros pueblos originarios con ese sincretismo que se dio a través de todo el andamiaje de la conquista española, ¿no? Y que al final de cuentas termina pesando también bastante todo el tema de nuestros pueblos originarios, de esa cosmovisión de ver al otro y a la otra también en un proceso de vida donde la muerte es también parte de ese mismo proceso. Este 2 de noviembre, entonces, mañana, conmemoramos ese día. Muchas de ustedes y de nosotros y nosotras. O sea, posiblemente iremos a recordar a quienes ya no están ahora con nosotros y con nosotras en físicamente, pero que siempre están con nosotros y con nosotras en nuestros corazones, siempre están con nosotros y con nosotras en las acciones que tomamos, en las decisiones que tomamos, en cómo pensamos. Quienes ya no están con nosotros y nosotras físicamente, siguen siempre con nosotros y con nosotras. Posiblemente este 2 de noviembre será un poco más triste y un poco más doloroso para muchos y para muchas quienes hemos perdido seres queridos en medio de toda la emergencia por el COVID-19. Por lo tanto, es importante mantener las recomendaciones, ¿no? Eso nunca, bajemos la guardia, alcohol gel, lavarse las manos, mantener la mascarilla. Si vamos a salir, mantengamos siempre las distancias, la precaución, que eso es importante. En estos momentos, el cuidado propio y el cuidado hacia los demás es una cuestión de responsabilidad sumamente importante.
que en el marco de este 2 de noviembre me parece importantísimo recordar. Importante también recordar en este marco no solo a quienes nos han abandonado a partir de la emergencia por COVID-19, sino que también me parece importante llamar la atención a este fenómeno que últimamente lo hemos estado viendo bastante, de las desapariciones. Y desapariciones en gran medida de jóvenes, de mujeres, que en situaciones bastante oscuras, bastante dolorosas para las familias, han tenido o se han visto sin sus familiares, sin saber el paradero de sus hijos, de sus hijas, de sus hermanos, de sus hermanas, y que últimamente hemos estado viendo esas denuncias de manera más reiterada en las redes sociales. Y este 2 de noviembre me parece importante también traerlo aquí a la mesa, a la discusión. Un gran abrazo fraterno, un gran abrazo solidario para las familias de todas estas personas que están a la espera de noticias sobre sus familiares. También este 2 de noviembre me parece importante recordar a las personas que han sido o que fueron, han fallecido o han sido asesinadas y están siendo encontradas en estos lugares como Chalchuapa, en Colón, en Lourdes, en estos cementerios clandestinos donde últimamente se han encontrado varios restos de personas que fueron asesinadas, donde todavía no se termina de conocer la magnitud de estos dos eventos. Creo que es importante que las autoridades sean transparentes para informar a la sociedad. No se trata de mantener apariencias o de mantener un discurso político, sino se trata de ser sinceros y sinceras con la sociedad, para que la sociedad sepamos exactamente ante qué estamos. De eso se trata. Porque si no tenemos la magnitud del problema, pues va a ser muy difícil también poder proponer soluciones y poder atender medidas personales también ante la situación que estamos. Por eso es importante que exista sinceridad de parte de las autoridades y que exista también búsqueda de verdad y de justicia ante esos casos. Venimos como país arrastrando la impunidad. Hay tantos casos que se dieron en el marco de la guerra que aún están en la impunidad. Masacres a poblaciones, a comunidades. El caso del Mozote como un caso ejemplar en ese sentido, que durante todos estos años ha seguido en impunidad, con gobiernos de todos los colores, con personajes que estuvieron involucrados en ese momento y con también nuevos personajes que han entrado. Pero el caso sigue cubierto de impunidad. Entonces, este marco del 2 de noviembre, creo que es importante recordar esa impunidad que venimos arrastrando como país. Porque al ser una herida que no ha sido capaz de sanar, es una herida que mantenemos abierta. Y mientras la mantengamos abierta, va a seguir dañándonos como país, como sociedad. Los resabios de la guerra, los resabios de esa impunidad, los mantenemos vivos, frescos. Muchas veces no en la cotidianidad, pero sí lo vemos como sociedad. La necesidad de un discurso político cargado de revanchismos, la necesidad de un discurso político que se base en el ataque al otro y a la otra, y no a través de la propuesta, es también
una carga que llevamos como sociedad a partir de la impunidad. Porque si eso es lo que hemos venido construyendo y si a eso no se le ha dado justicia, pues eso se reproduce. Y eso es uno de los grandes lastres que como sociedad venimos cargando. Un discurso político lleno de odio, lleno de revanchismo, lleno de ataques, en lugar de la propuesta. Por eso es importante la justicia, por eso es importante la memoria. No para estar hurgando en la herida, sino para curarla. Ver hacia atrás, ver nuestra memoria como país, como sociedad, nuestra historia personal incluso. Pero para poder sanar, para poder curar esa herida y para poder construir desde una perspectiva diferente, para poder tener un marco diferente que nos permita construir desde la alegría y desde la esperanza. No podemos ya seguir construyendo desde el odio de ninguno de los espacios políticos existentes. Necesitamos cambiar esa posición y empezar a construir desde la esperanza y desde la alegría, a construir desde el diálogo, a construir desde la diferencia y la diversidad. Porque todas estas personas por algo fue que sufrieron esto y no podemos dejar que esa memoria, no podemos dejar que esas luchas, que esas vidas hayan sido en vano. Que sean para dejarnos fresco en la memoria, para dejarnos en el corazón, para dejarnos en la cabeza, la necesidad de construir desde el diálogo, desde la propuesta, desde la diversidad. Y quitémonos los discursos políticos de ataque de todos los lados, los discursos políticos de burla desde todos los lados. Eso no nos sirve. No nos sirve ni para construir un país, ni para administrar un gobierno, ni para hacer oposición a un gobierno. Eso no nos sirve para nada. Superemos eso. Pero para superarlo, necesitamos mirar hacia atrás, traer a la memoria nuestros eventos que nos han construido como país actual y borrar la impunidad, atender la impunidad desde la verdad y la justicia. Me parece este anuncio importante o esta reflexión importante en el marco de este 2 de noviembre, ¿no? Que es mañana, porque es el momento justamente que nos permite o que nos lleva a la reflexión. Pero desde esa reflexión ahora entonces, quiero que sigamos un poco la serie que hemos venido conversando ya sobre varios programas anteriores sobre el presupuesto público. Hemos visto ya un primer programa donde descompusimos los ingresos, de dónde provienen la mayor parte de los ingresos del Estado. Vimos que el presupuesto del 2022 son alrededor de 7.900 millones de dólares que el Estado advierte que va a lograr conseguir, que de esos la mayor parte provienen de los impuestos que pagamos todos y todas. Un poco más de 6.000 millones de dólares vienen de esos impuestos que pagamos, impuestos como la renta, impuestos como el IVA, y otros 1.200 millones de dólares provienen de deudas que ya están contratadas y de deudas que se esperan ir a contratar y nuevas deudas que se esperan contratar. Entonces ya vimos que esos son cerca de 6.900 millones de dólares que el gobierno prevé o espera tener el próximo año. Vimos también en el programa anterior un poco una agenda ciudadana donde existen propuestas desde las comunidades de hacia dónde se deben de dirigir los destinos, los fondos públicos, cuál deben de ser el destino de programas, proyectos que financien
esos 6.900 millones de dólares. Esa propuesta queda todavía en discusión, ¿no? Y que dijimos que cada uno de ustedes puede revisar esa propuesta en las redes sociales de Altavoces, y que de hecho lo he dejado fijado en mi Twitter personal. Ahí he dejado fijados para que ustedes puedan también consultar y descargar ese documento de propuestas desde la ciudadanía, ¿vea? De cómo se debería de reflejar, qué cosas debería de tener una política de agua, de alimentación, de una vida sin violencia. Ahí podemos revisar. Y ahora quiero que comencemos ya a ver un poquito el presupuesto 2022. Bueno, ya vimos de dónde tienen los ingresos, ya vimos hacia dónde se deberían de distribuir esos fondos, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el presupuesto. Y vamos a ir en orden, porque a veces los montos globales pueden ir escondiendo cosas y es importante estudiar los presupuestos con lupa para saber específicamente qué cosas se están financiando o qué cosas se están dejando de financiar. Por eso es importante revisarlo así, con lupa, cada una de las unidades y líneas presupuestarias que están reflejadas en ese documento. Y vamos a comenzar analizando un poco el presupuesto del Ministerio de Salud, para ver el presupuesto que se propone para el 2022. Es importante ver también cómo está o cómo se ha desarrollado el presupuesto de este año, del 2021. Existe de parte del Ministerio de Hacienda un sitio que se llama Transparencia Fiscal, el portal de Transparencia Fiscal. Ese portal viene desde el 2007, pero es desde el 2010 que realmente se activa dando información, y desde el 2018 que da una sección de datos abiertos. Es decir, que en lugar de documentos en PDF, que uno solo tiene que ir leyendo, tiene que ir copiando los números a mano, sino que sí da una base de datos, ¿no? Para que uno la pueda analizar, procesar y a partir de ahí sacar conclusiones. Eso es una cosa bien importante que hay que reconocer al Ministerio de Hacienda, que ha venido haciendo y que lo sigue haciendo. Entonces, si descargamos esa base de datos que está en la sección de datos abiertos, podemos ver una cosa bien interesante. El presupuesto del Ministerio de Salud fue aprobado por 1.000 millones de dólares, 1.036 millones de dólares, y para el septiembre de este año, ese presupuesto ha aumentado a 1.068 millones de dólares. Es decir, que ha habido un aumento más o menos de 31.6 millones de dólares entre lo que fue aprobado y septiembre de este año. Sin embargo, cuando analizamos con lupa, lo que nos fijamos es que de esos 31 millones de dólares, el mayor aumento son 41.2 millones de dólares en la dirección y administración del ministerio, pero que han habido recortes de 17.7 millones de dólares en el primer nivel de atención de salud, que son de donde se financian las unidades de salud, las clínicas comunitarias, esa parte más territorial de la salud. Pues ahí han habido un recorte de 17.7 millones de dólares y también un recorte de 23.9 millones de dólares al apoyo a instituciones adscritas, es decir, a los hospitales nacionales, Fosalud, Cruz Roja. Entonces, de esos hay 23.9 millones de dólares en recortes. De esos, 21 millones corresponden a recortes a los hospitales nacionales, y particularmente llama la atención que en el contexto de pandemia donde estamos, los dos hospitales nacionales que mayor recorte han sufrido ha sido el Hospital Rosales y el Hospital El Salvador, que fueron los dos hospitales con mayor presupuesto, 60 millones de dólares, que fue aprobado,
pero han sido también los dos hospitales que mayor recorte han tenido en lo que va del año. Ahora, ese es cómo estaba en ejecución el presupuesto de este año. Pero si vamos a ver qué es lo que se propone para el próximo año, para el 2022, el monto total del Ministerio de Salud pasa de 1.037 millones a 1.083 millones de dólares, ¿no? Ya habíamos dicho que el presupuesto del 2021 fue aprobado por 1.037 millones. El que se propone para el 2022 es de 1.083 millones, es decir, un aumento de alrededor de 45.7 millones de dólares. Pero, y ahí es donde es importante analizarlo con lupa, la parte de esos fondos que son del fondo general, que salen de los impuestos que pagamos todos y todas, ese sí se ve reducido. Porque el año pasado, bueno, o este año, el presupuesto fue aprobado con 990 millones de dólares de fondos propios, de los fondos del Fondo General del Presupuesto, y 47 millones de dólares de deuda para el Ministerio de Salud específicamente. Sin embargo, para el 2022, lo que se propone son 963 millones de dólares con fondos propios, es decir, 27.4 millones de dólares menos que el 2021. Y que eso es compensado con un aumento en la parte de deuda para el Ministerio de Salud, que son 120.2 millones de dólares que estarían financiados con deuda para el 2022, es decir, 73 millones de dólares más que en el 2021. Esa es una primera cosa que llama la atención en el Ministerio de Salud, ¿no? Como la parte de fondos propios se ha reducido y se compensa con un aumento en la parte que se financia con deuda. Ahora, si vamos a ver las líneas específicas de para qué se va a utilizar ese dinero, pues lo que vemos es de entrada un recorte de 44.8 millones de dólares en el primer nivel de atención de salud con respecto a lo que estuvo aprobado para el 2021. Ese recorte de 44.8 millones se compensa en cierta manera con la existencia de una nueva línea presupuestaria que es el programa de desarrollo infantil temprano en el primer nivel de atención, que tiene también una partida presupuestaria de 44.8 millones. Es decir, que se le ha recortado un poco el presupuesto general a las unidades de salud y se le ha dado, pero específicamente para el programa de desarrollo infantil temprano. Esa es un poco la lógica que podemos ver adentro del Ministerio de Salud, ¿no? Y que eso es básicamente uno de los grandes movimientos que hay. Y el otro es un recorte de 27.7 millones de dólares para el desarrollo de la inversión, que en el 2021 tenía aprobados 36.4 millones de dólares y para el 2022 ese presupuesto se ha reducido a 8.7 millones de dólares, el desarrollo de la inversión. Por eso es importante revisar con lupa los presupuestos públicos, ¿no? Ahora, ¿en qué se aumenta? Aumentan los programas que están financiados con los préstamos que se han venido aprobando desde el 1 de mayo. El de desarrollo de protección pública para contener el COVID-19. Ahí se han aprobado varios préstamos en ese sentido, que han sido los que están fortaleciendo presupuestariamente el Ministerio de Salud. Esto es un poco lo que podemos ver a grandes rasgos en el Ministerio de Salud. Y así vamos a ir en el resto de programas viendo otras de las instituciones públicas. Por el momento nos quedamos en esta reedición hasta aquí. Un gran abrazo. Buenas noches.